puntos clave o perlas del cáncer de ovario. Bueno, estos van a ser los puntos que vamos a ver y lo primero es que vamos a hacer una distinción en cuanto a la clasificación. Y para esto vamos a tener que dividir la pantalla en dos. Entonces, nuestro cáncer de ovario lo vamos a dividir en tumores de tipo epitelial y en tumores de tipo germinales. Los tumores de tipo epitelial van a formar el 90% de los cánceres de ovario y los germinales solamente el 10%. Además vamos a hacer aquí una distinción epidemiológica. En el caso de los epiteliales los vamos a asociar más con mujeres ancianas de más de 60 años y los germinales con mujeres jóvenes. Entonces esa va a ser nuestra primera distinción. Los epiteliales vamos a tener dos ejemplos característicos, el seroso y el mucinoso. El seroso va a formar más o menos el 75% de los epiteliales. De este 90, el 75% va a ser epiteliales y el 25% restante va a ser de tipo mucinoso. Cada uno de estos va a tener su distinción. Entonces, en el caso del seroso, va a ser quístico, va a ser benigno en 60% de las veces. Entonces, 60% de las veces es benigno, va a expresar CA 125. Entonces CA 125 lo expresa y lo característico del tumor, entonces vámonos en orden, del tumor de ovario de tipo epitelial seroso van a ser los cuerpos de Samoma. Y ahora, en el caso de los mucinosos, se va a caracterizar por tener también quistes, va a ser quístico, pero en este caso van a ser quistes multiloculados. Y en este caso el 80% va a ser benigno. Entonces, como vemos, el 90% de los epiteliales, perdón, el 90% de los tumores de ovario son epiteliales. Y de estos, tanto el seroso como el mucinoso, una gran parte van a ser benignos. En el caso del mucinoso, además de expresar el CA 125 que también expresa el seroso, va a expresarnos también CA 19,9 y también antígeno carcinoembrionario. Entonces, muy importante eso. Y en este caso va a tener también una característica que va a ser el pseudomixoma peritoneal. Entonces, pseudomixoma peritoneal. Entonces, esa es la característica del tumor de ovario de tipo epitelial mucinoso. Y ahora, en el caso de los germinales, vamos a tener aquí unos pocos más. Entonces, aquí vamos a dividirlos en de tipo disgerminoma. Bueno, vamos a tener varios, ¿no? Entonces, vamos a tener disgerminoma, vamos a tener también de tipo teratoma y algunos otros extras, como el del seno endodérmico, entonces los vamos a poner aquí, del seno endodérmico, coriocarcinoma o carcinoma embrionario. Entonces, corio y carcinoma embrionario. Estos van a ser todos nuestros tumores de tipo germinal que, como vimos, se asocian a mujeres jóvenes. El disgerminoma va a formar parte o va a representar el 50% de los tumores germinales. Y el disgerminoma, pues lo malo de este es que todos van a ser malignos. Normalmente va a ser unilateral, es radiosensible, es decir, sensible a la radiación, a la radioterapia, y va a expresar CA 19,9, BHCG y DHL. Esos van a ser los marcadores tumorales. Más adelante vamos a ver un poquito más de los marcadores tumorales. En el caso de los teratomas vamos a tener tres. Vamos a tener un teratoma maduro, vamos a tener un teratoma inmaduro y vamos a tener un teratoma monodérmico o especializado. En el caso del teratoma maduro, entonces, aquí ya es otra subdivisión de la subdivisión de la subdivisión, ¿no? Entonces, cáncer de ovario se divide en epiteliales y germinales. Los germinales se dividen en disgerminomas, teratomas y los otros tres. Y los teratomas se dividen en maduros, inmaduros y monodérmico o especializado. Entonces, el maduro se va a caracterizar por ser benigno, porque está bien diferenciado. El inmaduro se va a caracterizar justamente porque como no está diferenciado va a ser maligno. Y lo característico de este es que va a presentar tejido embrionario y que va a expresar los marcadores tumorales CA 125 y alfa-fetoproteína. Y el monodérmico o especializado va a ser un tumor carcinoide o también de tiroides. Entonces, eso es lo característico del monodérmico o especializado. En el caso del tumor del seno endodérmico, nada más hay que saber que expresa alfa-fetoproteína y que va a presentar los cuerpos de Schiller-Dual.
entonces Schiller dual del seno endodérmico. El coriocarcinoma no tiene como tal características. Ahorita vamos a ver nada más la parte de los marcadores tumorales. Y el carcinoma embrionario va a estar muy relacionado con el síndrome de Schweyer, que ya lo vimos en el video de amenorreas. Vayan a checar ese síndrome, pero es un síndrome caracterizado por o sea, si es tiene un cariotipo XY, pero no se expresa el gen SRY. Entonces, ¿qué provoca? Que sea una mujer, genéticamente masculino, pero fenotípicamente mujer, con algunos fenotipos o algunas características masculinas. Vayan a checar esa parte. Y bueno, el síndrome de Schweyer iba a expresar alfa-fetoproteína y también BHCG, como también lo expresa el disgerminoma que lo vimos aquí arriba. Entonces, bueno, esa va a ser nuestra división de los tumores. Un poquito de epidemiología. Es el tercer tumor ginecológico más importante. Entonces, es muy importante revisar muy a detalle este tema. Tiene una alta mortalidad. Solo tiene una supervivencia del 46%. Entonces, supervivencia del 46%. Y bueno, vámonos a la clínica, la cual va a ser una masa palpable. En eso se va a basar la clínica. Esta masa palpable normalmente va a ser asintomática y de crecimiento muy lento. Entonces se juntan dos factores para que pase desapercibida, ¿no? Crecimiento lento y que no provoca otros síntomas. Pero sí puede estar relacionada en otros casos, a algunos síntomas como dolor abdominal, metrorragia o también aumento del perímetro abdominal por el mismo efecto masa. Ahora, en cuanto al diagnóstico, vamos a realizar como siempre en gine un ultrasonido como nuestro primer estudio, ya sea abdominal o vaginal. Y este ultrasonido nos va a lanzar algunos criterios con los que nosotros podemos pensar que algo es maligno. Estos criterios son que sean pues cuerpos múltiples o como tumores múltiples, que sean multiloculados, es decir, tabicados, que sean de más de 8 centímetros, que tengan septos de más de 3 centímetros, o que en ellos podamos visualizar papilas o sólidos en el interior. Esas van a ser las características de un tumor maligno. Podemos también realizar, como otros estudios adyacentes, una radiografía de tórax y abdomen en busca de algunas metástasis o de una evaluación general. Y también podemos realizar los antígenos, los marcadores tumorales. Entonces va a ser el CA-125, el CA-19-9, el antígeno carcino embrionario y también la gonadotropina coriónica humana, alfa-fetoproteína y también DHL, deshidrogenasa láctica. Con esto ya cubrimos todos los tumores que vimos aquí arriba. Entonces, esa va a ser, o es lo que tenemos que solicitar para poder a nosotros hacer el diagnóstico. El gold estándar de esta patología va a ser con la cirugía primaria estadificadora, donde vamos a realizar pues un estudio transoperatorio de esta patología. Entonces, como realizar un estudio histológico de la patología y ya, pero en la misma cirugía, ¿no? Entonces, GOLD va a ser cirugía primaria estadificadora. Ahora, yéndonos a la parte de los marcadores tumorales, tenemos que el CA, vamos a borrar esto, el CA-125 va a expresarse sobre todo en los tumores epiteliales. ¿Cuáles son los tumores epiteliales? El seroso y el mucinoso. ¿Con qué van a estar relacionados los tumores epiteliales? Con mujeres ancianas. El seroso y el mucinoso, recordemos que en su mayoría son benignos. Pero si a este CA-125 le sumamos el BHCG, vamos a, es la gonadotropina coriónica humana, fracción beta, vamos a, entonces, más beta HCG, vamos a tener un disgerminoma. Que, como vimos, de qué parte de qué clasificación es el disgerminoma, de los tumores germinales. Es el más común de los germinales, ¿no? Entonces, entonces CA-125 más gonadotropina coriónica humana, fracción beta, es disgerminoma. Y si a este, en lugar de que sea un beta HCG, le sumamos alfa-fetoproteína, va a ser un teratoma. Y recordemos nada más que el teratoma se va a dividir en moderadamente diferenciado, maduro, inmaduro, o también está la otra división que es, a ver, aquí está,
monodérmico o especializado. Y los teratomas forman parte de los tumores que no son los epiteliales, sino los germinales asociados a mujeres jóvenes. Entonces, eso en cuanto al CA 125. Tenemos también otros marcadores tumorales. El CA, el antígeno carcinoembrionario, se va a asociar sobre todo al tumor mucinoso, como lo vimos aquí. El 19.9 se va a asociar al mucinoso. Entonces, perdón. Ajá, sí. El antígeno carcinoembryonal se va a asociar al mucinoso y otro que se va a asociar mucho al mucinoso es el 19.9. Al 19.9 le vamos a hacer un diferencial que es con cáncer de colon. Entonces, mucinoso, el CA 19.9. Y la alfa-fetoproteína se va a relacionar con el carcinoembrionario y del seno endodérmico. Y por último, la gonadotropina coriónica humana, que no es fracción beta, con el coriocarcinoma y el carcinoma embrionario. Entonces, esa va a ser la forma en la que vamos a nosotros, pues, hacer el diagnóstico con los puros marcadores tumorales. Vamos a también, en esta parte del diagnóstico, realizar una estadificación a través de la TMN y la FIGO. Entonces, TMN ya sabemos que siempre nos lo va a dividir en 4 estadios. Entonces, 1, 2, 3, 4. El 1 va a ser un tumor que se confiere solamente a ovario. Y ya a partir del 2 a otras estructuras. Entonces, 2 va a ser a pelvis o invasión a pelvis, 3 va a ser invasión a peritoneo y 4 ya van a ser metástasis a distancia. Importante que a partir del 2 y hasta el 4 todos van a tener que tener quimioterapia como parte del tratamiento. Y yéndonos ahora al tratamiento, vamos a tener que, pues como vimos en la parte del diagnóstico del Gold Standard, igualmente aquí el tratamiento Gold Standard va a ser la cirugía primaria estadificadora y diagnóstica. Entonces, cirugía primaria y estadificadora va a ser tanto el tratamiento como el diagnóstico de elección. ¿Qué vamos a realizar en esta cirugía? Vamos a hacer lavado peritoneal, histerectomía, oferectomía y linfadenectomía sistémica. Y bueno, nada más mencionar también que a los mucinosos, a los tipo mucinosos, vamos a asociarles ahí en el tratamiento la apendicectomía. Y eso sería todo en cuanto a cáncer de ovario. De este lado está el apunte. Muchas gracias.